Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Camila Segura, diretora editorial da Rádio Ambulante Studios, quien produce los podcasts Radio Ambulante y El Hilo, y además también la aplicación Lupa y cursos de podcast narrativo. Muy bienvenida, Camila. Es un honor enorme entrevistar a alguien del equipo de mi podcast favorito. No me pierdo ningún episodio ni de Radio Ambulante ni del Hilo desde hace unos 10 años, más o menos. Bienvenida. Muchas gracias, Miriam, por tenerme de invitada. Bueno, para empezar, no estoy segura que nuestros oyentes conozcan muy bien a Radio Ambulante Studios, y me gustaría que nos contaras qué es Radio Ambulante Studios y los productos que tienen. Bueno, Radio Ambulante Studios surgió después de unos años de haber creado el podcast Radio Ambulante. Ese fue como el inicio, y se creó pensando en crear pues otro contenido aparte de las historias de Radio Ambulante. Pensamos ahí que en un podcast semanal de noticias que cogiera una noticia importante de Latinoamérica y la explicara a profundidad, hablando con periodistas que supieran mucho del tema, locales, o también con los protagonistas de las noticias que estaban pasando. Y por otro lado, nos juntamos con una empresa que se llama Jive World para crear una aplicación que se llama Lupa, donde las personas que están aprendiendo a hablar español pueden usarla pues usando el lenguaje que se usa normalmente, no como muchas otras aplicaciones que son como la manzana, cosas así que son como súper básicas. No, esto está como diseñado para que la gente aprenda los diferentes acentos de los diferentes países. Tiene además una cantidad como de features súper interesantes de vocabulario, está fragmentado, bueno, todo un mundo que creo que ha sido súper exitoso para la gente que está aprendiendo a hablar español. Y bueno, en Radio Ambulante Studios debo aclarar que mi posición es directora editorial de Radio Ambulante, el podcast. Yo digamos que estoy involucrada en algunas conversaciones de Radio Ambulante Studios con Carolina Guerrero y Daniela Alarcón, que son los fundadores del proyecto, con Silvia Viñas, que es la productora ejecutiva del Hilo, pero digamos que yo me enfoco sobre todo en editar y coordinar todo el flujo de trabajo y las temporadas de Radio Ambulante, que ya son 30 episodios por temporada, entonces estoy bastante ocupada por ahí. Pero Radio Ambulante Studios, pues la idea es que sigamos creciendo y poder crear más contenido y hacer otras cosas como llevar algunos episodios al cine, a la televisión como series, etcétera. O sea, como que somos muy ambiciosos. También hicimos unos fest, ya llevamos 2 Radio Ambulante Fest, donde invitamos a diferentes personas del mundo de la radio o de Estados Unidos, digamos como Ira Glass, ha estado Sarah Koenig, gente de Latinoamérica también. Y eso es un festival que sí, lo hemos tenido 2 veces y ha sido también muy exitoso. Y bueno, y durante la pandemia tuvimos las grandes fiestas Radio Ambulante por Zoom, que también fueron un éxito. Y los clubes de escucha, tenemos muchos proyectos como vinculados. Los clubes de escucha también son geniales, nacieron antes de la pandemia, y cada persona puede organizar su propio club de escucha, y tenemos un encargado que es Juan David Naranjo, que digamos que se encarga de coordinar con esas personas el club, mandarles el audio, pero también
dar como preguntas detonadoras para conversaciones, etcétera, materiales para pintar. Entonces, sí, es como un gran universo Radioambulante Estudios. Sí, y realmente cuando estuve investigando para prepararme para esta entrevista, justo se decía en la página web de Radio Ambulante que es el estudio de podcast más ambicioso de Latinoamérica, algo por el estilo. Y cuéntanos un poquito sobre el mismo podcast Radio Ambulante. ¿Qué es? ¿Qué historias cuentan? Bueno, nosotros básicamente contamos historias de toda Latinoamérica. Cada episodio es independiente y de un país diferente y de un productor diferente. Nos interesa, digamos, la crónica narrativa. Es una especie de documental sonoro, pero mucho más íntimo. Vamos por nuestra 12ª temporada. Entonces tenemos más de 220 historias, creo que son, o 227, ya pierdo la cuenta. Eh, entonces tenemos de todo, tenemos historias de todo tipo, tristes, felices, raras, chistosas, etcétera. Esa es como la idea. Y lo que me parece más interesante de Radio Ambulante y el hilo, sobre todo, yo soy profesora de español y los libros de español con los que se trabaja, al menos aquí desde Brasil, básicamente tienen acentos variados de España, alguno que otro argentino, alguno que otro mexicano, alguno que otro colombiano con suerte, pero no se escuchan voces de Paraguay, de Panamá, de Costa Rica, y en Radio Ambulante sí, ¿no? Eso me parece interesantísimo, poner las voces, las historias y los acentos de la gente que al menos aquí desde Brasil, la gente simplemente ignora que siquiera existen, ¿no? No se Claro. escuchan acentos de Bolivia, de ninguna parte de Bolivia en Radio Ambulante. Seguro tendrán de 10 partes diferentes de Bolivia, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Digamos de Argentina nos pasa mucho, que son como, depende de la región, son bastante diferentes. Bueno, en cada país pasa lo mismo. Yo lo noto mucho con los argentinos de Córdoba, por ejemplo, que hablan completamente diferente a los de Buenos Aires. Así Eh, es. pero sí, eso es lo más fascinante para mí también, es como sentir que por más, digamos, diversidad de acentos y de términos, porque hay unos términos que se entienden en Argentina, pero no en Colombia, por ejemplo, que es una discusión súper divertida siempre, porque nosotros nos comunicamos por Slack, como estamos todos dispersos en el mundo. Esa es como nuestra oficina, es esa aplicación que se llama Slack. Y ahí muchas veces terminamos preguntando en el canal de general, que es donde estamos todos, qué entienden por, y damos cualquier palabra, ¿no? Y entonces todo el mundo de diferentes regiones dice lo que entiende y de ahí tenemos que sacar, no sé, una palabra que es, no sé, que se entiende en todas partes, la usamos y si no, decir la que dice en el lugar y explicar qué es exactamente, ¿no? Entonces es súper interesante como ver cómo de todas maneras, a pesar de todo, manejamos un mismo idioma y somos muy parecidos. En medio de todo, todos los países tenemos historias similares. Esto, vamos a guardar esta información de que somos muy parecidos porque esto es algo que quiero comentarlo más hacia el final. Pero de momento me gustaría saber un poquito más de ti. ¿Cómo llegaste a Radio Ambulante? ¿Tuviste que estudiar algo especial? ¿Cómo conociste a Daniel Aracón y a Carolina Guerrero? ¿Desde dónde nos hablas? Cuéntanos un poquito de ti y de tu historia con Radio Ambulante. Bueno, yo soy originaria de Bogotá, Colombia. Acá hice mi pregrado en literatura y después me fui a hacer un doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, de literatura hispánica. Yo pensé que eso era lo que quería, la academia, pero muy prontamente me di cuenta que ese no era el camino que quería seguir. Me pareció un ambiente muy hostil,
lleno de ego, como sálvese quien pueda. Aquí, sí, es un mundo muy difícil de navegar y muy competitivo. Y en general no me enamoré de la academia, tuve una muy mala experiencia. Y ahí entré un poco en crisis porque pues estaba haciendo un doctorado de literatura y nada de lo que en lo que podría trabajar me llamaba la atención. En esos años descubrí This American Life, que es este programa, digamos que nosotros decimos que nosotros en Radio Ambulante somos This Latin American Life, porque somos muy parecidos en estructura, o sea, también es crónica narrativa, desde periodismo narrativo, muy íntimo, historias que sorprenden, que enganchan desde el primer minuto, y me enamoré del formato de audio. Pensé en un principio que quería hacer documentales visuales, pero cuando me acerqué al audio encontré que se parecía mucho a la literatura en la medida en que pues tiene personajes, escenas, pasan cosas, un arco narrativo, hay algo que sorprende, un desenlace, etcétera, pero siendo historias verdaderas y además el hecho de que uno en el podcast se conecta es con la voz, tanto del protagonista como del narrador. Lo sentí como una experiencia supremamente íntima, y algo que no había experimentado con ningún otro medio. Y me enamoré profundamente de la idea de hacer algo así. Incluso pensé en ese momento, esto debería existir en español. Pero fue unos años después, muchos años después, porque yo creo que descubrí This American Life como en el 2002 y hasta el 2010, no, 2000, perdón, 2012, como en enero del 2012, febrero, em, después de una depresión postparto horrible, una crisis, estaba editando libros para enseñar español a niños de tercero de primaria, en Santillana, que era, pues, digamos que no era el peor trabajo, pero no era nada que me apasionara. Mi hermana, que es amiga de Carolina, me contó que ellos estaban pensando en hacer este proyecto. Y me dijo, ¿por qué no lo escribe? Me armé de valor en ese momento y le escribí básicamente diciéndole, me acabo de enterar de que van a lanzar Radio Ambulante, estoy súper emocionada, quiero prestar mis servicios de manera gratuita, si es necesario que lave los calzoncillos de Daniel Alarcón, los lavo. O sea, como un pedido muy desesperado porque realmente sentía que este era mi trabajo soñado y que yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera, a escribir emails, o sea, a ayudar en lo que fuera. Ellos estaban en ese momento organizando la campaña de Kickstarter, que fue la recaudación de fondos inicial que lanzamos creo que fue como en mayo del 2012 o algo así, ya no recuerdo las fechas, pero yo digamos que me voluntarié, tal vez no dije lo de los calzoncillos, pero básicamente esa era como la idea. Estoy aquí libre para ayudar de manera gratuita en lo que se necesite. Afortunadamente en ese momento ya estaba casada y podía darme el lujo, digamos, económicamente de no ganar un ingreso en ese momento, porque mi salud mental me lo estaba pidiendo también. Y hablé con Carolina y de una hicimos clic y entré a trabajar con ella, ayudé en todo el proceso, digamos, de hacer la campaña de Kickstarter, de escribir emails, como de organizar el lado administrativo con Carolina al principio. Y muy rápidamente nos dimos cuenta que, pues, dada mi formación en literatura, era más lógico que yo estuviera en la parte editorial. Y ahí pasé a trabajar con Daniel y después éramos cuatro gatos, o sea, no éramos más. Y la idea inicial que teníamos era bastante loca, que era un poco hacer lo mismo que hace This American Life, que fueran episodios temáticos
Eh, por ejemplo, creo que el primero fue mudanza y ahí teníamos 4 historias muy chiquitas de mudanza. El segundo fue nombres y también lo mismo, 4 historias chiquitas sobre nombres. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que no teníamos la capacidad de generar tanto contenido restringido, sobre todo. Pues si tú pones una sombrilla con el término mudanzas, tienes que buscar y casi que forzar algunas historias sobre mudanzas y era casi imposible, o sea, como con los recursos que teníamos en ese momento, que eran cero. Entonces, y también la recurrencia. O sea, al principio lanzamos el primer episodio en mayo, después el segundo episodio en julio, después en septiembre. O sea, y nos dimos cuenta que una de las cosas que funciona realmente con los podcasts es la regularidad. Es una forma de que la audiencia sepa cuándo vas a lanzar un episodio. Entonces empezamos como a adaptarnos y a aprender. Ni Carolina, ni Daniel, ni yo no sabíamos nada de cómo producir radio. Nos asesoramos con amigos de ellos que sí estaban ya metidos, algunos en NPR o en otros podcasts, que estaban también en la industria y empezamos a aprender desde qué grabadora comprar, cómo grabar, cómo escribir un guión, cómo cortar audio, o sea, de cero. Eh, y así fuimos creciendo lentamente, ya pudimos contratar más gente y bueno, durante mucho tiempo fuimos muy poquitos en editorial, como 4, 5, y ahora ya somos un equipo grande. En Radio Ambulante Estudios creo que somos como 33 y en editorial, ay, ya no sé, pero somos como 10, creo. Así que ha sido un proceso arduo donde hemos pedaleado mucho y seguimos pedaleando. Nos ponemos metas cada vez más grandes. Empezamos con temporadas pues mucho más chiquitas y ahora digamos que el reto es sacar 30 episodios por temporada, que es bastante. Pero Camila, por favor, dime que nunca le has lavado los calzoncillos a Daniel. No, primero porque logísticamente es imposible porque estoy en Bogotá y él está en Nueva York, así que no Uf, podría. uf, menos mal, menos mal, menos mal. Y, y con todo este crecimiento de Radio Ambulante y con tantos episodios que han sacado, ¿cuál es la historia que más te ha gustado producir y por qué? Sé que es una pregunta muy difícil, Ay, pero muy ¿hay difícil. alguna o algunas, quizás un par, que más te gusten o por las que sientas más cariño? Santo Dios bendito, esto es una pregunta muy difícil. Yo al principio producía mucho más, ahora produzco mucho menos porque mi labor es editar cada historia. Todas las historias de Radio Ambulante han pasado por mis manos desde la primera temporada. Eh, pero antes podía editar más, producir más. Ahora ya no tanto. Pero tal vez una de las más cercanas a mi corazón, si se pudiera decir de esa manera un poco cursi, es la historia de Noemí, que fue la segunda historia que produje eh, para Radio Ambulante. Y es una historia devastadora de una niña. Eso fue publicado en el 2013, imagínate, ni más ni menos que hace 10 años. Y es la historia de cómo básicamente una familia bogotana de clase alta, media alta, eh, se roba, porque creo que no hay otra opción de palabra, a una niña de un pueblo y se la trae a trabajar a su casa como empleada doméstica y sufre todos los abusos de una mujer que era su jefa, que la maltrataba horriblemente, violaciones de parte del padre. Bueno, una historia muy, muy triste, pero lo súper interesante de esa historia es que una de las hijas de esa familia, Mónica,
unos años después busca a Noemí y le recuerda, pues como que hablan de todos los abusos por los que pasó y deciden juntarse y poner una demanda contra sus padres. O sea, Mónica demanda a sus padres por la forma en que Noemi fue tratada. Y es una historia bellísima, durísima, pero bellísima también, de una solidaridad y de como un sentido de justicia de una persona que muy bien hubiera podido quedarse callada y no proteger a Noemi. Entonces creo que esa fue bastante dura de producir. Sí, Pero tengo muchas más me acuerdo que son bastante que de me esta gustan. historia y mientras la contaba se me pusieron los pelos en punta porque de verdad es muy fuerte. Otra que me llamó mucho la atención también es una historia de Colombia que es sobre la eutanasia y el suicidio. No recuerdo los Ujú. detalles, pero Saltar era el una muro. señora, Sí, era una señora sí, mayor que estaba ciega, si no me equivoco, sí, y sí. estaba Y sorda el hijo, y sí, estaba perdiendo sus capacidades, sufriendo mucho, estaba en una depresión muy grande. Y su hijo, que es un convencido de, pues, de la eutanasia, eh, le ayudó, le ayudó a morir con una pócima que había leído en un libro. Y, y bueno, eso también tiene un giro ahí muy sorpresivo porque él se iba a suicidar con ella, pero no le funciona. Entonces terminan metiéndola a la cárcel, digamos, por ser cómplice. En ese momento en Colombia no existía la posibilidad de la eutanasia, ni el suicidio asistido, ni nada de esto. Entonces, en ese momento pues lo metieron a la cárcel, pero pues duró como un año o menos, ya no me acuerdo, y logró salir. Entonces sí, esa es otra historia que me pareció brutal, pero me pareció muy interesante ese personaje que, que y otra vez se me ponen ayuda los a él. pelos en punta. Sí. No Y todas son justamente, así de horribles. no todas, no todas. Hay muchas muy chistosas, interesantes, como la de las señoras argentinas que se pierden en la selva y putean, Exacto, insultan. Es exacto. chistosísima. En fin, Está en este pueblo no hay ladrones, que es la primera que encuentro siempre en el feed. Eh, Esta también me pareció muy divertida de hacer, que es el robo de una primera edición de Cien años de soledad en la Feria del Libro de Bogotá y de cómo se vuelve una conmoción nacional. Y en este país donde hay millones de asesinatos y etcétera, otros crímenes impunes, el libro apareció en cuestión de días. Entonces es un poco explorar también esa locura de los casos recomendados, entre comillas, para la policía, donde sí se mueven y son capaces de recuperar algo que está generando mucha polémica en los medios. Eso es muy divertido. quería aprovechar y pensar y reflexionar un poco contigo. Para Radio Ambulante, ¿qué es Latinoamérica? ¿Qué tenemos los latinoamericanos en común? ¿Qué no es Latinoamérica? ¿Qué características no son latinoamericanas? ¿Cómo desde Radio Ambulante se define a Latinoamérica? Ay, qué difícil pregunta. Bueno, digamos que Radioambulante trata de cubrir la región, pero un poco, o sea, como que este es un proyecto que se fundó en Estados Unidos, ¿no? Y tanto Daniel como Carolina, y bueno, todos los que consumimos, eh, digamos, contenido en inglés, sabemos que una de las, como las ideas que se ha perpetuado de los latinoamericanos o de los centroamericanos también, ¿no? Son como de delincuentes, ¿no? Entonces queríamos como un poco borrar esa línea o sea, como
cambiar un poco la percepción que se tiene de los latinoamericanos en ese sentido. Y pues, no sé, mostrar que es evidente que todos compartimos una cualidad muy universal y es que somos humanos y que sufrimos con ciertas cosas y que gozamos con otras. Y que la región es una región que es muy compleja, no es como estos estereotipos de Latinoamérica como las mariposas amarillas o el realismo mágico o todos estos como estereotipos sí que hay, ¿no? Que en México los mariachis y los tacos, que en Cuba, no sé, el socialismo. Entonces hemos tratado de hacer historias donde no sea obvio, como que una historia, por ejemplo, que hicimos sobre un inmigrante mexicano era Tunéame la nave, que es de un inmigrante que se vuelve famoso y sale en MTV y, o sea, sí, como que no son las típicas historias que uno pensaría que se cuentan en Latinoamérica. Pero claro, compartimos la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la falta de derechos humanos, la injusticia, lastimosamente, todo eso. Eso lo hemos cubierto también, pues, en diferentes formas, al principio sobre todo, y ahora también queremos un poco alejarnos de eso, eh, porque sentimos que ya cumplimos como con la cuota de hablar de asesinatos, torturas, dictaduras, etcétera. Fueron muchos episodios donde todo el mundo decía, esto es interesantísimo, pero solo lloro con cada episodio de Ambulante. Y un poco como que a partir de la pandemia decidimos que queríamos historias más alegres, más conmovedoras, como más íntimas, más raras, más curiosas y más chistosas. Y hemos estado como apuntando un poco más hacia eso. Pero, ¿cómo suena Latinoamérica? O sea, es completamente diferente a lo que te digo de los estereotipos, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, lo que te decía, cuando hicimos una historia sobre música en Cuba, no fue sobre salsa, fue sobre rock. eh, el de Tuneame la nave también. Eh, no sé, o sea, son como historias que tratan de salirse de los estereotipos que siempre se han tenido sobre los latinoamericanos. Pero según me parece lo que escucho de lo que me cuentas y de lo que he escuchado en los episodios, también son estereotipos desde Estados Unidos, ¿no? Porque Claro. aquí desde Brasil, aunque en este podcast claramente consideramos a Brasil como parte de Latinoamérica por compartir todas estas características que comentaste, los estereotipos sobre Argentina, sobre Perú, sobre Cuba o incluso sobre México. Algunos sí son compartidos con lo que se piensa en Estados Unidos, pero otros no. O sea, por alguna manera me parece que Radio Ambulante tiene una visión bastante desde Estados Unidos sobre Latinoamérica. No, really, yo no pensaría eso. Yo siento que igual o sea, mucha de nuestra audiencia está en Estados Unidos, pero sí creo que estamos luchando siempre por romper esos estereotipos simplistas como del extranjero peligroso, que es el latino que viene, el latino que menciona Trump, ¿sí? O la víctima indefensa. O sea, son como los dos estereotipos. Eh, pero sabemos que esas visiones son incompletas y son injustas. Y por suerte la realidad de los latinoamericanos y los latinos es mucho más complicada y más interesante. Creo que como que nos esforzamos un poco en eso, ¿no? En romper esos estereotipos, pero no Pero sé. es una provocación nada más de alguien a quien le encanta Radio Ambulante, pero
para romper estos estereotipos, quizás no sería mejor hacer este podcast en inglés para los estadounidenses que si son tan prejuiciosos no van a querer aprender español. No, porque realmente sentimos que Radio Ambulante está llenando un hueco que es imprescindible y que no existía. Eh, y tiene que estar en español por eso también. O sea, pero igual además son historias universales, son buenas historias, son historias que entretienen. Tampoco tenemos una misión pues de evangelizar y convertir a todos los gringos en pro latinoamericanos, ¿me entiendes? Es como es parte de la misión romper estereotipos, pero también parte es entretener y contar las mejores historias posibles. Y nos encanta estar creciendo en Latinoamérica y que también la mayoría de nuestra audiencia también, o sea, se divide entre Estados Unidos y Latinoamérica. O mucha gente que está exiliada en otros países, que son latinoamericanos y que se conectan a sus países y a su región a través de Radio Ambulante. Entonces creo que como que la misión es más grande y me parece que en inglés hay suficiente contenido y hay mucho contenido también que habla sobre los latinos en esos términos, Latino USA, hay varios que son en inglés y que de alguna manera sí están contribuyendo a romper los estereotipos. Ajá. Y ahora hablando un poquito de Brasil, ¿no? Durante mucho tiempo en Radio Ambulante apenas había episodios de Brasil y Radio Ambulante también incluyó a El Hilo y veo que últimamente, diría yo, el último año, quizás 2 años, se ven más episodios de Brasil. ¿Cómo ven a Brasil por hablar portugués desde Radio Ambulante? ¿Qué tanto entra Brasil en Latinoamérica para ustedes y cómo se manejan con la diferencia de idiomas? Hemos hecho ya varios, creo que son como 6 o 7 de Brasil. Al principio, claro, es difícil porque no, teníamos que conseguir un productor que hablara portugués, porque por más de que se entiendan algunas cosas en portuñol, realmente hay muchas sutilezas que solamente una persona que habla portugués. La primera historia que hicimos de Brasil es una de mis favoritas, que es Las hijas de María Señoriña. Eh, y ahí aprendimos también a trabajar con portugués, que es básicamente dejar el clip del entrevistado en portugués y después traducir. Siempre hacemos eso. Entonces, como que ya nos hemos acostumbrado mucho más a esa forma de trabajar y que está bien poner un idioma. Digamos que lo hacemos con Brasil porque es parte de Latinoamérica y lo consideramos parte de Latinoamérica, pero no haríamos una historia pues en francés sobre un personaje francés porque es, pues, no, nuestro podcast es sobre Latinoamérica básicamente. Entonces, Brasil sí es una excepción. Entonces tenemos ese de Las hijas de María Señoriña, que es increíble. Sí, está súper Mais lindo el Médicos, episodio. Sí, sí. Sacamos Mais Médicos también. Éxodo, que también es como, pues está como en la frontera de Brasil, que es como todos los venezolanos también pasando a Brasil. Lauriña quiere jugar, que es otro muy hermoso, de una niña que quiere ser futbolista y tiene todo tipo de problemas. Kaiser Fútbol Club, que también es sobre este jugador de fútbol que nunca jugó. Y el último que sacamos creo que fue Alguien ha visto a este muchacho sobre la esclavitud contemporánea en Brasil, que es sí. también un tema súper importante. Y ahora tenemos uno que va a salir pronto de cuotas raciales, de un caso de cuotas raciales en Brasil. Qué bien, qué bien. No sabes la alegría que me da cada vez que veo un episodio de Radio Ambulante sobre Brasil. Y también sacaron en El Hilo durante las elecciones un poco del legado de Bolsonaro y lo polarizadas que Sí, estaban las elecciones aquí en Brasil, ¿no? ujú, sí, Eh, muy y, importante. Es que Brasil es muy importante en la región, o sea, eso no hay duda. ¿Y qué planes tienen para Brasil en el futuro, además de este podcast?
que saldrá pronto, de este episodio de Radio Ambulante que saldrá pronto? ¿Piensan hacer más episodios en Brasil o creen que como Brasil ya está suficientemente representado, quieren aumentarlo, mantenerlo igual? No, o sea, digamos que siempre serán bienvenidas historias de toda Latinoamérica y el problema, pues más que nada es encontrar la historia, ¿no? Encontrar el tipo de historia que queremos contar. Pero sí, Brasil es como igual, que tenemos una historia de Colombia, México, Perú, Argentina. Brasil sigue ahí como prioridad, siempre será uno de los países que consideremos, no, no lo vamos a descartar jamás solo porque se hable portugués, digamos. NPR distribuye a Radio Ambulante en Estados Unidos. ¿Quién es su público allí y qué tipo de feedback les dan? ¿Es un público más latinoamericano, más estadounidense? Nosotros realizamos unas encuestas anuales a los oyentes y nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente que nos escucha en Estados Unidos son personas de nivel intermedio o avanzado de español, que ya entienden bastante o que usan Lupa también para ayudarse o usan las transcripciones o las traducciones, porque también esas son dos cosas que subimos siempre, la transcripción en español, traducción al inglés. Entonces, gente que está muy interesada en la región, que ha viajado, que ha vivido en otros países, quiere mantener esa conexión, quiere aprender a hablar mejor, lo de los acentos que te decía, pero también sí muchos latinoamericanos que viven en Estados Unidos, que nos escuchan y como te decía, como que se sienten más cercanos a la región estando en ese país. Ajá. Y bueno, estamos ya a punto de terminar la entrevista y la última pregunta, quería que nos dejaras dos recomendaciones culturales para entender mejor el periodismo narrativo, cómo contar historias de América Latina y en general el tema de nuestra conversación. Una recomendación de nivel básico para quien quiera disfrutar un poquito más del tema de nuestra charla y otra para quien quiera profundizarse. Puede ser música, películas, series, libros, cursos, páginas web, podcasts, lo que sea, obviamente, además de recomendarles a todos que escuchen a Radio Ambulante y a El Hilo. Bueno, pues ya pensaba en algunas cosas, pero no sé si están completamente relacionadas con lo que hablamos. Un episodio que me parece que es súper interesante y que a la gente le encanta es Hagamos esa vaina de la radio, que es un episodio extra que sacamos hablando de cómo surgió Radio Ambulante y de lo que hacemos y etcétera. Ese me parece que puede dar como una visión global de lo que somos y como de la historia de Radio Ambulante. Y en términos de cosas latinoamericanas, hace poco vi el disco de Ile, la puertorriqueña, la artista puertorriqueña que además habló con Eliezer Budasov y Silvia Viñas en un evento del Hey Festival, que fue como un podcast en vivo que grabaron con ella. Y su último disco, que se llama Nacarile, me pareció increíble, sobre todo porque, además de su voz, que es increíble, habla como de un mundo muy actual. Entonces, me gustó mucho. Y lo otro que vi hace poco también por recomendación de uno de mis colegas es un documental que se llama Yo soy Vanessa Guillén y lo hace Univisión y sigue la historia de Karina López y otros soldados que buscan justicia después de sufrir agresiones sexuales dentro del ejército estadounidense, el cual pues básicamente siempre ha protegido a los agresores a pesar de las denuncias. Entonces, ese se encuentra en la página de Univision. Esas son como mis recomendaciones. Y lo que sí debo decir es que además de todo, si se suscriben al newsletter de Radio Ambulante, todos los viernes mandamos 5 recomendaciones del equipo.
que son súper variadas y tienen cine, cuentas de Instagram, de Twitter, eh, fotos, o sea, de todo tipo de cosas puedes encontrar ahí y es una fuente de alegría para muchos de nuestros oyentes porque descubren muchas cosas chéveres. Muy bien, Camila. Y si nuestros oyentes quieren encontrarte, aclarar alguna duda, preguntarte más cosas acerca de Radio Ambulante Estudios, ¿cómo pueden encontrarte? Estoy en Twitter como @Camila Segura y mi email de radioambulante es camila@radioambulante.org. Perfecto, Camila. Ha sido un gusto enorme tenerte aquí en el podcast La Mezcla. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos y por todo el trabajo que haces en Radio Ambulante. Bueno, en fin, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, mira, muchísimas gracias por invitarme y ojalá que muchos de tus oyentes vayan y escuchen Radio Ambulante. Seguro que van a ir. Te mando un beso. Muchísimas gracias. Hasta la Vale, próxima. muchas gracias. Gracias, que estés bien.